Martes en Coapé, señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Martes 31 de octubre, pleno Halloween, noticias de terror posiblemente, ¿verdad? Bueno. O visitas de terror también. Pues, no, muy fuerte. No, para invitados de terror, vos decís. No creo. Visitas que van a dar detalles escalofriantes. No, por favor, che, no malinterpreten. Parece que se va en otra visita antes de tiempo, ¿verdad? No, ahí se está preparando porque hoy tenemos realmente muchas noticias, siempre del plano policial, por supuesto, ¿verdad? Sí. No puedo evitar, después no me voy a comentar, ¿verdad? Porque ahora queremos andar un poco en detalle. No, que Ana está diciendo que parecemos guardias con nuestro guarda, ¿verdad? De colectivo, ¿verdad? No, a veces, bueno, porque la gente siempre pondera mucho nuestros looks, porque venimos siempre combinados. Claro. Hay dos preguntas que nos quieren callar en Coapé. Por una parte, ¿por qué siempre se visten iguales con Raúl? Uno. Y otro, ¿qué significa Coapé? Al término del programa vamos a contar. ¿Verdad? Así que estén atentos para la gente que nos escribe full en los comentarios de nuestra fotografía en las redes, en nuestras propias redes personales. Judith, Raúl, ¿qué significa Coapé? Hoy te vamos a contar al final del programa, así que quédate prendido, te vamos a comprometer a que te quedes ahí, ¿eh? A ver si los televidentes están atentos también para que nos digan programa número cuánto. Vamos a decir. Ahí Ana va a manejar el mensajero mientras, así que cuéntenos, ¿verdad? Porque ya queremos empezar con algunas de las informaciones más destacadas de la jornada, ¿verdad? Pero empecemos con algunos otros temitas que nos llevan nuevamente al plano policial, ámbito de inseguridad, en fin, cómo se está viviendo la situación en las calles, Raúl. Límite entre Roberto L. Petit y Bañado Sur, una zona conocida como El Playón. A ver. Ahí, por ejemplo, vamos a mostrar en imágenes de circuito cerrado cómo llegan estos dos sujetos. Fíjense, la manera en que llegan, arma de fuego, se ponen ahí un poquito el abrigo como para poder cubrirse el rostro y empiezan a hurgar para llevarse, incluso, ¿sabes qué se lleva, Judith? ¿Qué se llevaron? Lechuga y todo se llevaron. A la pucha. Champú, fíjate. O sea que no perdonaron nada. Absolutamente nada. De esta manera llegaba el propietario a ingresar y ahí los ve. Va a la Villapoa, le dice, Quirini, bebé, le apunta y se va. El propietario estaba llegando. Va a la Villapoa, a ver, le dice, le apunta y ya no puede hacer absolutamente nada. ¿Cuántos son? Dos, ¿verdad? Dos personas. ¿A bordo de qué llegan? A bordo de una motocicleta. Pero fíjate bien en la vestimenta, Judith. Sí. Fíjate en este detalle porque observo. Hay otros circuitos en donde se los ve a estas mismas personas actuar de esta forma. ¿En el mismo día? Creo que el sábado pasado fue. ¿Y siguen con la misma ropa? ¿O cómo? ¿A qué? Ataque la tos. ¿A qué? Bueno, ahí Raúl va a recomponerse un rato mientras seguimos repasando estas imágenes que son, por lo que estoy viendo en el registro del sábado, a tempranas horas. Esto está bien, Raúl, ¿verdad? El horario. 7 de la mañana, una hora atrasado. Ah, una hora atrasado, ok. Pero bueno, igual ya empezaron la jornada no trabajando. No, y fíjate que el dueño venía ahí para poder seguir sacando sus cosas. Y de repente llegaron. Se llevaron varios objetos y también el celular. Ahí está el dueño. Sí. La Villapoa le dice y se van. Le apuntan incluso el arma en un momento dado. ¿Y qué vas a hacer? Le rozan ahí a la salida. Absolutamente nada, solamente entregar e irse. Y vamos a ver el siguiente video de circuito cerrado. A ver. Que tiene que ver con estas mismas características, incluso la ropa, pero esta vez 3 personas. Fíjate, ahí descienden 2. Fíjate la misma modalidad. Sí. El abrigo que se pone ahí tapándose la boca. Al menos el de blanco. Sí. Y el otro con el arma de fuego. Sí, fíjate. Ingresan ahí la misma modalidad. Apuntan y rápidamente ahí reducen a este sujeto. Fíjate el horario, 6:20. O sea que hicieron de corrido. Terminaron, sí, terminaron en el autoservice, en el otro local y fueron acá. Mira un poco. Mira, 6:20. Oye, por el recorrido de acá se llevaron hasta la caja registradora. Sí. El mismo modus operandi para poder llevarse de esta manera. Y fíjate cómo quedó el pobre trabajador ahí arrodillado pidiendo por favor que no le hagan absolutamente nada. Sin mucha reacción, ¿verdad? Sí. Acá entre 3 ahora una moto. Y ahí se van. En el otro no se ve en qué vinieron porque dejaron un poco alejados, ya que hay una pendiente. Pero yo creo que acá nos da un importante indicio de cómo se movilizaban. O sea que en todo momento otro les esperaba, posiblemente a unos cuantos metros más adelante, mira.
¿Cómo es? Sí. Le baja ahí, se van, concretan el golpe y después le vienen a buscar otra vez. Y acá si miras, en Sí. este espacio no se le ve a nadie. No. Porque el otro ya se fue a dar la vuelta, a perderse prácticamente. Hoy ponamos y pues Raúl que en ese punto hay circuito donde ya no se quedan, salen del campo visual de la cámara. Guau, pero se les ve otra vez. No, Porque pero se fíjate le ve que igual. en la esquinita venía así, magándose ese ave. Por eso te digo, igual se no los pudieron ve. escapar, porque es como un gran angular, ¿verdad? Agarra todo ahí el espacio del frente. Y acá también las partes de adentro, que estamos viendo las imágenes, son importantes también. Hasta ahora no se tiene nada de ellos. Hasta ahora no se tiene nada de estas dos personas, pero sí ya las características de cómo caminan, las prendas, porque normalmente los delincuentes estos no se quieren despojar ni de sus ropas. Entonces cuando hay allanamiento enseguida encuentran sus ropas que utilizaron. Ujú, exacto, caen fácilmente, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está entonces, dos hechos que aparentemente fueron perpetrados por una misma dupla, pero en este caso voy a decir un tridente, ¿verdad? Sí. Porque este tiene participación también, si bien solo fue el chofer, ¿verdad? Pero igual Pero- tuvo participación en estos dos atracos. Exactamente. Y bueno, seguimos nosotros informando y temas realmente fuertes que vamos a tocar aquí en el programa. Exactamente, vamos a hablar de importantes operativos antisecuestros que se dieron en las últimas horas en el interior del país y para el efecto le vamos a tener acá con nosotros al comisario Nimio Cardoso, quien aceptó nuestra invitación para que nos hable justamente acerca del último procedimiento que se hizo. El operativo Heiwa. ¿Te acordás de este caso que se dio justamente en el este del país, de esta gavilla que no solamente robaba, sino que también violaba a sus víctimas mujeres? Terrible el caso y muy importante el resultado investigativo. Esto y más a la vuelta. Vivimos en un país lleno de gente solidaria. Gente que no duda en dar una mano cuando alguien lo necesita. Sea conocido o extraño, no importa legalmente. Gente que se moviliza. Y sabe que todo suma. Mires donde mires. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Por eso, más que nunca, estamos orgullosos de formar parte de esta gran nación solidaria. Teletón, 10 y 11 de noviembre, orgullosamente solidarios. Muy contentos de que seamos los número unos en audiencia en la TV Nacional. Siempre con la premisa de mostrar lo mejor del automovilismo nacional e internacional. Por algo somos campeones Paraguay. Todos los miércoles a las 21 horas en vivo por C9N. Hay tradiciones que no las marca el calendario. Las marca el corazón, las ganas de juntarse, compartir, disfrutar. Hay tradiciones que vienen de adentro, nos refrescan el alma. Aquellas auténticas costumbres que nos unen. De esas cosas que no se crearon juntas, pero se vuelven inseparables. Esa esencia original que nos caracteriza. La satisfacción del encuentro. De brindar con una cerveza que fluye con tradición. Múnich Original. Nuestra esencia cervecera. Bueno, seguimos nosotros aquí en QAP porque tenemos muchos temas para poder compartir con ustedes y ya adelantaba Judith. Exactamente, ya está acá con nosotros el comisario principal Nimio Cardoso, uno de los jefes del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional, para hablarnos un poco acerca de lo que fue el operativo Heiwa, que se desarrolló en el este del país con importantes resultados. Y hablamos de una investigación delicada precisamente porque, para entrar en contexto, una gavilla que se dedicaba no solamente a los robos, sino que también a abusar sexualmente de sus víctimas mujeres. Terrible el caso que se dio en esta localidad del este, pero ya lo saludamos. ¿Cómo te va, comisario? Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a usted. El honor es mío. Por fin, no voy a decir que no por el programa tuvimos que pasar para que yo pueda estar acá, ¿verdad? No, pero, Hubieron o sea, muchos privilegiados antes que yo. No, lo que pasa es que es difícil dar contigo. Sí, yo creo que es más mucho fácil dar trabajo. con el presidente que conmigo. No, yo creo que yo tuve que llamar a pedir para que venga acá. Sí o sí tenemos que hacer esa intro, ¿verdad? Bueno, comisario, operativo Heiwa. Partamos primeramente por el nombre. ¿A qué se debe ese título? Bueno, la palabra Heiwa en japonés significa paz, ¿verdad?
Y bueno, antes de hacer la operación, hacía un poco menos de un mes que el señor comandante de la Policía Nacional nos llamó y nos dio la misión de poder liderar este proceso investigativo en la zona de la colonia Iguazú, en donde en esa época nosotros no sabíamos que ya existían casi más de 30, o sea, por lo menos hasta ese momento habían 24 casos de denuncia, pero nosotros tomamos participación en el penúltimo caso, entonces comisionamos a nuestros expertos de la Oficina Regional de Ciudad del Este, Alto Paraná, y bueno, ellos empezaron a trabajar en toda la parte técnica en la administración de fuentes humanas, y ya a la tercera semana le teníamos identificado gran parte de esta estructura criminal, y ya teníamos cierto grado de sospecha en donde podrían estar ciertos objetos que se robaron en el momento del robo, ¿verdad? Y bueno, la verdad que esta operación y este proceso investigativo fue uno de los procesos que más nos tocó en el corazón, el hecho de tomar con toda la seriedad. No quiero decir que los otros procesos investigativos no hayan sido serios, ¿verdad? Pero este proceso en especial, por lo que conllevaba, no solo con el tema de apropiarse de los bienes de la gente, tenerlo privado de su libertad por horas, sino el abuso que se realizaba por las esposas o por alguna mujer que estaba en la casa. ¿Esto se hacía en frente del marido, de la familia? Es lo que manifestaban por lo menos algunos de los testigos, ¿verdad? Imagínate, primero que nosotros lo que dijimos, vamos a felicitarle a esas mujeres que tuvieron la valentía de poder decir yo fui abusada. Que no es fácil. No, o sea, para nada. Yo me pongo en el lugar de una mujer y yo creo que asumir esa situación no va a ser fácil. Entonces, todo eso hizo que esta investigación tenga un tinte muy especial, y para esto prácticamente movilizamos gente de todo lo que es el departamento del DAS, tanto de Encarnación, de Asunción, trajimos grupos tácticos de Santa Rosa, trajimos gente del grupo táctico Halcón que está trabajando en el norte con la FTC. Hicimos unos trabajos de infiltración en zona rural de casi 48 horas. Estuvimos realmente trabajando intensamente hasta que ya teníamos información que los dos líderes, tanto Julio Resquín como su hermano, ya no estaban en el lugar, pero tampoco podíamos esperar tanto tiempo para que ellos vuelvan a hacer algo como lo que estaban haciendo. Entonces tomé la decisión de realizar la operación y bueno, el resultado está a la vista. Literal, 2 camionadas de evidencia recuperadas. Ahora, comisario, decías vos precisamente ese lado humano que se les llegó a tocar a ustedes, ¿verdad? Que nos golpeó a todos, definitivamente, lo que fue el modus operandi de esta banda. Que, por cierto, estaba integrada también por mujeres, imagínate, que fueron cómplices también de estos hechos, no solamente los robos, los abusos también. Totalmente. No pueden ellos aludir de que ellos no estaban al conocimiento de que todos los objetos que encontraron en su casa, en donde las mujeres son las que más saben lo que hay en la casa que los hombres, pues los hombres generalmente salen a trabajar y hasta se olvidan las cosas, pero las mujeres son las que saben perfectamente qué hay en cada milímetro de la casa. Ellos no podían aludir de que ellas no tenían conocimiento del hecho. Nosotros tenemos informaciones técnicas que por el proceso investigativo todavía que está llevando el Ministerio Público no podemos develar, pero las tenemos ubicadas como por lo menos el segundo anillo de toda esta estructura. O sea, que no participantes directas del atraco en sí, pero sí de alguna manera tenían esa información de que lo que hacían las personas de su entorno. 100% tenemos confirmado, porque en los momentos que ellos estaban haciendo el robo, estas mujeres estaban activas con llamadas y estaban activas en el intercambio constante de comunicación con la gente que estaba realizando el hecho. ¿Como para dar alerta o como para esperar para llevar los objetos? Y bueno, ahí vamos a nosotros ver, no queremos adelantarnos todavía al cerrar esa hipótesis que estás diciendo, ¿verdad? ¿En qué sentido? Los teléfonos celulares que fueron incautados en el lugar, que fueron incautados en poder de estas personas, están todavía en poder del Ministerio Público, y el juzgado es quien tiene que dar la autorización para hacer la extracción forense como anticipo jurisdiccional de prueba, para que eso lo podamos nosotros utilizar ante un juicio, ¿verdad? ¿Cuántos golpes aproximadamente, niños, se les atribuye a esta banda? La última conversación que tuvimos con los representantes legales de la comunidad, creo que ya están como 34, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos enfocamos solo en el hecho de la colonia Iguazú. Sí. Cuando nosotros en la conferencia de prensa empezamos a exhibir los objetos que se recuperaron, minutos después llegan gente de Santa Rita, en donde el señor que vivía en Santa Rita decía, no, yo vivo en Santa Rita, pero
esas llantas de esas camionetas son mías, estos son míos, ¿verdad? Y el señor le llamó a otra gente, o sea, su lugar de influencia no era solo la Colonia Iguazú, era Naranjal, era Santa Rita, y entonces ahora están llegando muchas personas que están reconociendo y que también confirmaron que el mismo modus operandi utilizado en la Colonia Iguazú lo utilizaron ahí. 34 en un lapso de ¿cuánto estamos hablando? Y creo que casi 2 años más o menos. No puedo decir, sí, 1 año, 8 meses, 2 años, no tenemos todavía, porque como le dije, las nuevas denuncias que entraron todavía no tenemos la fecha que se realizaron. Anteriormente no se hizo, mencionada, 24 hechos ya se realizaron, después a ustedes le dieron la intervención. Antes de eso no había ningún indicio, denuncias. Nosotros realmente, el Departamento de Investigaciones, ya cuando hicimos una reunión, iba el director general de Hechos Punibles con el director de Investigación Criminal, se hace un equipo en donde investigaciones que eran la unidad natural del proceso investigativo, unos días después incauta un vehículo, que ese vehículo fue robado también de uno de la gente de la colonia y que posteriormente es reducido, se lleva a un lugar donde una persona redujo, en un lugar en un desarmadero, y de ahí ellos incautan ese vehículo y a nosotros nos ayudó a hacer toda la trazabilidad inversa para poder identificar a otras personas y quiénes fueron los que llevaron ese vehículo. Buen punto. ¿En qué momento se requirió la participación del DAS? Fue ya en un momento dado en donde... ¿Necesitaban apoyo tecnológico o...? Bueno, realmente los que vinieron a Asunción a hablar con el señor ministro del Interior y con el señor comandante de la Policía Nacional eran toda esta comisión de seguridad de la colonia de ahí, y es ahí donde se empezaron a preguntar qué se estaban haciendo y bueno, dijeron, vamos a hacer un equipo que cada uno trabaje en su área, en las capacidades que mejor se desarrolla en los procesos investigativos, y bueno, ahí entramos nosotros con todo lo que era el monitoreo de señales, que es la fortaleza que tiene el DAS. Exacto. Y después trajimos los grupos tácticos, nos ayudaron un poco a conocer qué pasaba en cada casa en horarios nocturnos, que es lo que también nos ayudó mucho a poder saber quién vivía en cada casa, porque fueron 5 allanamientos simultáneos. Exacto. Porque así, te pregunto justamente por el hecho de que esto era cancha de investigaciones de la zona, posiblemente, ¿verdad? Pero allí queríamos justamente entender por qué el DAS intervino y más o menos tengo una idea de que podría ser por una cuestión tecnológica, ¿verdad? Tendiendo justamente Nosotros sabemos que lastimosamente no todos los departamentos investigativos de la policía tienen las capacidades que nosotros tenemos, pero más es por una cuestión de entrenamiento, ¿verdad? Exacto. Porque al final de cuentas los elementos que se deben analizar están a disposición de todos, o sea, el Ministerio Público lo solicita, solo que las técnicas de nosotros, o por lo menos las policías de otros países dejaron instaladas en el DAS, es lo que nos ayuda un poco a ver un poco de una manera diferente cada proceso investigativo. Y hablemos de los detenidos hasta ahora, de las personas ya individualizadas y que están involucradas. Porque hicimos una placa acá para compartir contigo, Nimi, no te preocupes, no te vamos a poner lista, ¿verdad? Vamos a hacerle nosotros acá. Dice, Operación Heiwa. Estos son los que terminaron siendo parte. Julio Resquín López, alias Caficho. Y ahí abajo hacemos la aclaración acerca de la situación de cada uno. Este sigue prófugo, pero tiene orden de captura. Su participación dentro del esquema, Nimio, ¿tenés ese dato? Julio Resquín para nosotros es el líder de toda esta organización. Nosotros le vemos a él en la mayoría de los casos, en los dos últimos casos que tomamos intervención, el penúltimo y el último, nosotros le vemos a él en el mismo lugar donde ocurrió el hecho, y era él quien agarraba el vehículo, llevaba hasta cierto punto en donde el hijastro de Resquín era quien llevaba las cosas para reducir, ¿verdad? ¿El hijastro es Ricardo? No, él es el hermano. El hijastro está capturado ya con su esposa. Ricardo Resquín es el segundo en el mando. Esta persona tiene unos antecedentes por robo y coacción sexual. Salió sobreseído de ese proceso investigativo, pero todo el grado de sospecha apunta a que él es quien pudo haber abusado de las mujeres. O sea que no todos los integrantes, sino que algunos que ustedes individualizaron son los que cometían los abusos. En este caso sería Ricardo. Ricardo, por el perfil y por los antecedentes que tiene, es quien nosotros pensamos que es el quien abusaba de las mujeres. ¿Y Rolando Paiva del Valle? Él es el que justamente redujo, él fue el que el vehículo le entregó Julio, o sea, Ricardo y Julio le entregaron a Rolando Paiva el vehículo robado de la colonia, y él es quien lleva desde Tabapú hasta Santa Rita y intenta negociar. Él
fue el que le entregó ahí al desarmadero, en donde investigaciones va, identifica el vehículo, recupera el vehículo, se le toma la manifestación al dueño del desarmadero y le identifica a Rolando Paiva del Valle como la persona que trajo ese vehículo. Entonces, mediante ese vehículo o lo que fue ese negocio ilícito que pudieron también agarrarse dentro de la investigación, ¿verdad? Ahora, no sé si sigue más, Ana, el esquema. Los detenidos, ¿verdad? Lo importante también dentro de la operación, sí, los que siguen pendientes de captura. Las mujeres, ahí está, como les mencionaba Nimio, Lidia Ríos Melgarejo, capturada. ¿Ella qué vínculo tiene con los demás integrantes? Ella es la esposa de Julio Resquín. Era la que tenía el lumpanar en la casa de citas, y en la casa de ella es donde se encontró la mayor cantidad de todas las evidencias. Se encontraron los rastros de vehículos. Este fue como le dije en un comienzo, de la casa de Lidia Ríos literalmente se recogieron 2 camionadas de evidencia. Híjole, el nido prácticamente. María Soledad Rojas, una policía. Ella justamente se le identifica en un circuito cerrado con la persona que llevó el vehículo para reducir. Estuvieron juntos y en el mismo vehículo se trasladaron hasta Naranjal. Y bueno, el Ministerio Público vio que la actitud que ella realizó ameritaba una imputación y fue imputada, ¿verdad? Pero si bien ella colaboró también en el proceso investigativo, en donde ella reconoce quién fue el que le dijo, reconoció el vehículo y reconoció que también le acompañó a esta persona, que era una persona conocida a ella. ¿Pero tenía ya conocimiento de estos atracos o...? Ella manifestó que no en su momento. Bueno, y ahí vemos a Adelfa Fleitas, capturada también. ¿Adelfa o Adel? ¿Sí? Adelfa es esposa del otro hermano Resquín que fue capturado. ¿El presunto violador? No, el que fue capturado. Que fue capturado también. Y en la casa de ella se encontró el Rottweiler que fue robado en el penúltimo atraco. Hasta perro. Híjole, mira un Rolando poco. Paiva, por ejemplo, era el... Bueno. Y sigue la lista, capturados. Sí. Alcides Resquín López. Pero estamos hablando de una gavilla prácticamente familiar. Sí. Por ejemplo, lo que pasa es que nosotros no le identificamos al 100% de toda esta estructura. ¿Por qué? Sí. Porque lo que dicen la mayoría de los denunciantes es que en la casa entraban de 6 a 8 personas. Y nosotros no le tenemos todavía al 100%. ¿Por qué? Porque, como le dijimos, nosotros solamente entramos a investigar una sola causa, un solo hecho como tal. Ahora el Ministerio Público seguramente va a compartir con nosotros el resto de las carpetas investigativas para que nosotros podamos identificar los patrones de horario, poder pedir esa información en las telefonías que todavía no tenemos para poder identificar al resto de... ¿Y en esas viviendas que ingresaron habían cámaras al menos? Sí, tenemos un DVR que incautamos también, que también estamos esperando la autorización del juzgado para poder hacer toda la extracción forense y poder analizar quiénes ingresaban a esa casa y todo lo que... De allí puede surgir más personas detenidas. Totalmente. Alcides Resquín López, dice. Sí, también él es el hermano y el esposo de Adelfa. ¿Es el hermano de Adelfa? El esposo. Su pareja. Mira un poco. César Resquín Ríos, el hijo de Julio Resquín, y Ramón Ríos Melgarejo es el hijastro. Mira, toda la generación estaba ahí, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. La familia Resquín y Ríos. Sí, señor. Así mismo. Las personas... Y esto es importante reiterar porque estos siguen prófugos. Esto significa todavía peligro latente, principalmente lo que respecta al este del país, porque estas personas normalmente por más que estén ocultas, siguen haciendo sus golpes, ¿verdad? Julio Resquín López, alias Caficho, que sigue prófugo con orden de captura. Allí vemos a su hermano también, que es el considerado como violador. Él ya tenía una causa por coacción, pero también perpetraba hechos de violación durante los atracos, ¿verdad? Por lo menos en la investigación inicial de hace como 5 o 6 años atrás, a él se lo captura por un hecho de robo agravado con coacción sexual. O sea que era su modalidad de esta persona, robar y abusar de su víctima. Sí, señor. Un pervertido suelto, violador, prófugo con orden de captura. Y bueno, Rolando Paiva del Valle, también prófugo con orden de captura. Estos 3 rostros, a grabar bien, y si por ahí tienen información, esto por supuesto proveerle a la policía, a la gente de la comisaría. Siempre se maneja con bastante sigilo. Estamos quitando un flyer que vamos a compartir, van a tener ustedes la primicia, como siempre QAP tiene la primicia con la gente del DAS. Espero que no haya celos con los otros colegas. Espero que me ayuden y me defiendan, ¿verdad? Pero vamos a compartir con ustedes, con producción, justamente unos flyers de aquellas personas que están siendo buscadas en esta operación Jaiba.
Y también tenemos el asterisco 377, que es el SAC, el Servicio de Atención al Ciudadano, de servicio gratuito para las 4 compañías telefónicas de Paraguay, para que puedan llamar y puedan pasar cualquier tipo de información. Se garantiza totalmente la identidad de quienes colaboren con nosotros y yo creo que va a ser muy bien recompensado en un momento dado si la información puede llegar a buen puerto, ¿verdad? ¿Qué máximo saben de estos que están prófugos? Estamos ¿Siguen con buena dentro información. del país? Sí. Estamos con buena información, no queremos adelantar. Claro, la idea es, como te dije, cuando lanza una operación es porque tenemos el 99,9% de confirmación de que esas personas estarían en algún lugar y estamos en eso. ¿Pero falta gente por reconocer todavía o por individualizar? Creo que sí, no quiero quitar esa responsabilidad. Para mí personalmente creo que faltarían 1 o 2 más. ¿Qué es lo que pasa? También tenemos que tener en cuenta que en esa zona hay mucha gente indigente, mucha gente de nuestros pueblos aborígenes que a veces podían haber sido reclutados, no sabemos. No quiero ser irresponsable, pero es una de las líneas investigativas que estamos siguiendo. Este es el flyer que nos dijiste, que ya está a pleno. Vamos a poner en el video wall ya que estamos, ahora aprovechando la presencia nada más y nada menos que del comisario que nos está anunciando. Me hackearon el celular. Se buscan Operación Hey Guay, está estos 2 rostros a no olvidar. Cualquier información, llamar al asterisco 377, Departamento de Antisecuestro, los nombres de estas personas por sobre todo, y sus fotografías, ¿verdad? Porque siempre la memoria visual también es muy importante en ese sentido. Ahí está. ¿Todas las víctimas son extranjeras o también hay paraguayas? No solo japoneses, también creo que había ¿brasileños? Sudafricanos, brasileños también. Sí, de varias nacionalidades. Sí, porque si hablamos de una Naranjal, Santa Rita, de eso, están las colonias brasileñas también asentadas. Pero por eso. atacaban más a colonias por el tema de la dificultad para poder llegar allí. ¿Por qué ese? Yo creo que más bien por el tema, no sé, porque ellos se dedicaban a llevar cosas de las residencias, ¿verdad? Y dinero. Llevaban de todo lo que literal hasta la comida del gato. Y sí, porque se llevaron el perro que tenían incluso hasta consigo, ¿verdad? Hasta para la que tengan comida una del idea. gato, el perro, todo llevaban. Y me imagino que en ese sentido ellos tenían un objetivo preferido, por decirlo así, residencias lujosas, algo por el estilo. Sí, realmente ellos también hacían su servicio de inteligencia desde las 7, o sea, que apenas entraba el sol y nosotros ya le teníamos ubicado en ciertos lugares estratégicos a ellos. Digo, posterior a la investigación nosotros estamos con ese trabajo de georreferenciamiento y sí, entraban en lugares en donde, ¿qué es lo que pasa? A diferencia de ciertas colonias, estas colonias japonesas y de europeos que viven en esa zona, primero que son gente de paz. Deciden no usar armas. Los japoneses, por ejemplo, no usan armas. Exacto. Y le digo, yo hacemos una comparación y vamos a hacer una analogía. ¿Por qué el EPP decide secuestrarle a los menonitas? Porque eran presas mucho más fáciles. No usaban armas, no eran personas violentas. Pero ¿por qué esta gente no se va a ciertas colonias de otras nacionalidades en donde de repente se pueden encontrar con alemanes, por ejemplo? Alemanes, los propios brasileños en Santa Rita. O sea, se aprovechan justamente esa indefensión. Claro, ¿verdad? aprovechan. Eso es un elemento que ellos tenían. La sorpresa prácticamente era venir a entrar en la casa y ya, porque sabían bien que no se iban a encontrar con una reacción. Bueno, comisario principal Nimio Cardoso, muchísimas gracias. Un gusto tenerte hoy acá en el programa y esperamos que más veces nos visite con primicias. Espero que no sea la última. No sé con quién hablo, con Ana. Sí, Okay. ella es la Voy a hablar jefa con Ana, de este entonces programa, espero que Ana me tenga en su agenda. Ahí está, gracias al comisario Nimio Cardoso. Y a la vuelta tenemos más para hablar acerca del mundo de los criminales. Sí, y por qué nosotros estamos ahí en una posición muy privilegiada. Pero no algo que nos pueda llenar de tener satisfacción, orgulloso. ¿verdad? Exactamente. A la vuelta, esto y mucho más. Segundo tramo de Cuapé. Ahora vamos a abordar un tema bastante interesante y que la verdad no nos sorprende del todo. Estamos hablando acerca de este informe, ¿verdad? Que fue basado justamente en un análisis realizado por el doctor Juan Martens, a quien tenemos otra vez el gusto de recibir hoy, ¿verdad? Que habla acerca de la posición de Paraguay en el ranking de los países que más presentan criminalidad organizada. Sí. Y Paraguay, de estar en el puesto 14, subió directamente al puesto número 4. Pero ha sido de una manera exponencial de repente, ¿verdad? De repente, con los hechos que vienen sucediendo, y ya tenemos
a un experto para que pueda hablar. Exacto. Doctor, gracias por aceptar siempre nuestra invitación porque es muy interesante abordar desde un punto de vista más analítico lo que está ocurriendo en nuestro país. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y justamente es un índice de la vergüenza, podríamos llamarlo, porque nos ubica entre los primeros 5 países, somos el cuarto, como decía Raúl, sí, en criminalidad organizada. No estamos hablando de una criminalidad común, este es otro tipo de delitos. O sea, en realidad son como 15 delitos que se indagan. Trata de personas, tráfico de seres humanos y armas, extorsión y cobros ilegales de protección, tráfico de armas y luego delitos contra la flora, comercio de heroína, cocaína, marihuana, drogas sintéticas, cibercrimen y delitos organizados. Esos son los indicadores que trabaja esta institución, Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, con sede en Suiza, que produce periódicamente unos indicadores de 1 al 10 de cuán alto es la presencia del crimen organizado en nuestro país. Y lastimosamente todo indica a que efectivamente nosotros hoy estamos en el ranking mundial disputando la cabeza a México, por ejemplo, Colombia sí, y Myanmar, un país con índices de gobernanza muy bajos, y eso es muy preocupante. Y lo que también planteaba, o sea, pasar de no figurar a figurar entre los primeros, justamente nos habla de este avance sustancial que creo que ya estuvimos trabajando, hablando en los últimos años. Facciones de criminalidad organizada que vienen de todo el mundo, sí, la drangheta que vino de... ¿Se acuerdan de esto que estuvimos hablando? ¿No? Sí. Los cárteles colombianos, o sea, es la gran criminalidad, esta transnacional que mueve millones de dólares en cocaína, en armas, que incluso es más poderoso que los mismos gobiernos muchas veces por el dinero que manejan, ¿no? Sí. Entonces, esto es otro... punto de atención para las instituciones. Es una llamada así como que Lucita sí, diciendo hagan algo. Exacto, por favor, Paraguay. Eso iba, ¿verdad?, a acotar, porque me imagino que estos tipos de sondeos tienen que ser relevantes a la hora de hacer políticas públicas ahora, porque hay que tener idea de dónde estamos parados y nos tiene que llamar la atención cómo exponencialmente en ese sentido creció la criminalidad y organizada. Quiero justamente hacer hincapié en eso, porque no estamos hablando de marginalidad que se genera por los asaltos, y ahí es muy interesante el punto que planteas. Sí. Hay un tipo de delincuencia predatoria vinculada a hurto, robo, que estamos hartos de eso, ocurre un montón, ¿verdad? Pero el análisis es el análisis de la gran criminalidad y de esta criminalidad que trasciende fronteras, esta criminalidad con actores que interactúan desde Francia, España, Italia, Paraguay, Brasil. O sea, y allí uno de los puntos interesantes es de que efectivamente nuestra condición de mediterraneidad, cercanía con los países productores de cocaína, el gran río Paraguay y el gran río Paraná, que son fortalezas, es también la oportunidad que aprovecha el crimen organizado, porque efectivamente no tenemos ningún tipo de control. Hace poco, 3.000 kilos de cocaína en el puerto ahí en Villeta. Otra vez. ¿Y dónde fue alijada esa carga? En Eusebio Ayala. Imagínense, un pueblo tranquilo con índices de homicidio europeos, porque es así, hay 3 asesinatos por 100.000 habitantes en esa zona, es una de las zonas más seguras del país desde esa perspectiva, pero era el centro de distribución mundial de cocaína. No, y la última vez que viniste a hablar que los italianos, estos que estaban viniendo a ver qué tal el terreno ahí para la mafia italiana, o sea, imagínate cómo es la cuestión, el negocio del crimen, en este caso en particular hablando de drogas, pero hablamos de también tráfico de seres humanos, ¿verdad? Tráfico de seres humanos y tráfico de armas, ¿no? En este sentido, Paraguay es como un agujero negro. Y agujero negro en el que ingresan millones, porque no estamos hablando de miles, sino que incluso billones, ¿no?, de municiones que entran legalmente, armas que entran legalmente y que luego por arte de magia desaparecen. Ahora, hace poco se promulgó un decreto, una ley, no me acuerdo bien si era de esa forma, pero prohibía la importación de armas. ¿Esto va a ayudar o va a aumentar el tema de
va a ayudar tanto en cuanto sea una política integral. Claro. Porque si se prohíbe, pero todo está permitido, y en realidad es un negocio como la marihuana, que está prohibida, pero es el negocio en demasiados departamentos del país, tampoco va a servir mucho. Esto tiene que ser encarado desde una perspectiva interinstitucional. No puede solamente la policía. Necesita del Ministerio Público, necesita del Poder Judicial, necesita nuestra famosa Secretaría de Inteligencia. O sea, y que sean leales. Y que sean leales. O sea, ¿ustedes alguna vez hablaron con nuestros ministros de inteligencia? ¿Qué hacen? ¿Qué aportan? ¿O es un ministerio que está allí para estar nomás? Y mira, o sea, prácticamente ahora estamos escuchando. Sí, porque mira, no tenemos... Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Y la última, según dicen, que fue por esta secretaría, el CIU, que incautaron la cocaína. No, el CIU es de la policía. Claro, operativo. Ese es de la policía. Nosotros tenemos un ministerio, tenemos nosotros, un ministerio así, con todo lo de la ley. Entonces, ¿cuál es el aporte? Entonces, tenemos que empezar a exigir rendición de cuenta. ¿Qué aporta? ¿Cuál es su área de intervención? Porque seguimos siendo el primer productor de marihuana de América del Sur, esto es indiscutible. Nos estamos convirtiendo en el principal distribuidor de cocaína de América del Sur. Por aquí pasa la cocaína que se consume en Europa del Este, en Medio Oriente, en Europa del Norte. Aquí pasan las armas que se usan para la guerra que hoy está llevándose a cabo en Río de Janeiro, en San Pablo, por las bandas criminales brasileñas. Y también nosotros seguimos siendo uno de los principales países que enviamos mujeres y hombres para explotación laboral, sexual y de tráfico de órganos, no solo en América Latina, sino que también en Europa. España. O sea, imagínense este nivel. Y somos el país en donde se pierden muchas personas. Ahora, más de 1000 personas desaparecidas tenemos. ¿Y dónde están? ¿No será que fueron objeto de trata dura, que le llaman, que esto es que te agarran para sacarte tus órganos? Sí. Entonces, todo eso es lo que nos indica este índice, y tiene que ser una llamada de atención para decirle al gobierno: la situación en Paraguay es grave. Necesitamos amplificar nuestro sistema de control, necesitamos que la impunidad acabe, necesitamos que se tomen en serio las políticas públicas y estas se basen en evidencia empírica. Ahora, el tráfico de armas, de cocaína, de marihuana, ¿es por la ubicación de nuestro país o por la permisibilidad y permeabilidad? La permeabilidad potencia. Nuestra ubicación es estratégica, porque estamos a 1 a 2 horas de vuelos de Ecuador, de Colombia, de Perú, dependiendo un poco a dónde se aterrice. Fíjense en los últimos acontecimientos que tuvimos en el Chaco, allá en el norte del Chaco, donde teníamos unos decomisos gigantescos de cocaína. Por otro lado, el río Paraná nos conecta no solamente con los grandes puertos transatlánticos, sino con Brasil, que es el gran consumidor de la cocaína en América del Sur. Recordemos que Saltos del Guairá está como a 1 hora y media de navegación nomás del estado de San Pablo, donde hay 45 millones de personas. Es el estado con mayor presencia del primer comando de la capital, que es el gran actor en este momento en todo el crimen organizado transnacional. Entonces, si nosotros seguimos permitiendo que las balsas todas las noches surquen el río Paraná y vayan llevando mercadería, contrabando, armas al Brasil, y todo el mundo vea eso y nadie haga nada, toda nuestra ubicación es usada para potenciar al crimen organizado. Incluso en series, películas, ya se utiliza, se hace referencia a Paraguay como un lugar estratégico. Hay una serie que hace poco se lanzó y estaban hablando: ¿por dónde vamos a traficar? En Argentina está difícil, en Brasil está difícil, y por Paraguay le dice. Es que imaginémonos, todo nuestro espacio aéreo no tiene ningún sistema de control hoy. Ninguno. Radar. Ninguno. Se vulnera fácil. O sea, es que no hay. No es que vamos a vulnerar, es que no existe. No sabes cuántos aviones ingresan. No se sabe. Entonces, las veces esto que se va a tratar en el Congreso dicen que no. Justo a eso iba, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los puntos que propician esta situación? La permeabilidad, decías uno, pero ¿qué es lo que genera esa permeabilidad? Corrupción. La corrupción ¿Después? Y la infectación, no sé cómo podemos usar, la presencia del crimen organizado en la política. Ahí está. Tenemos actores políticos que son
narcotraficantes, que son grandes empresarios del crimen organizado. Y ese es un problema. Y que suben justamente para poder abrirse las puertas. O sea, que primero fueron narcos y luego fueron políticos. No es que no es al revés. Entonces, y ya se metieron a la política para potenciar su actividad. Y para tener impunidad también. Para tener impunidad, para poder seguir porque desde ahí manejan todo, ¿verdad? Elaboran leyes que les favorezcan o por ahí tratan de alguna manera de manejar desde el poder. ¿Por qué hasta ahora no hemos logrado tener radares en Paraguay? Esa es una pregunta. Siempre se posterga. ¿Por qué siempre se posterga? Nosotros tenemos en Cenavico cerca de 5 millones de dólares. Ya de las bienes que se vendieron. ¿Por qué no usamos eso para comprar? Y dice, falta reglamentación, necesitamos, se hicieron reuniones, pero el resultado concreto es que pasan los años, 10 años hace ya de que el Parlamento Nacional anunció la presencia de narcopolítico en sus filas. O sea, el propio Parlamento sacó un informe diciendo estos son los parlamentarios que son narcotraficantes. Y un ejemplo visible de lo que es la narcopolítica es la muerte de Pechi, ¿verdad? Porque finalmente, a modo de evitar que una investigación saque a la luz ciertas cosas, ahora, o sea, es el narco manejando justamente desde el poder la situación, ¿verdad? Y todo eso es lo que facilita que efectivamente cada vez más estos grupos transnacionales vean en Paraguay la oportunidad de instalarse y desde aquí hacer sus grandes negocios. Porque un cargamento descubrimos el otro día, con 3.000 kilos. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos se fueron? Y un cargamento de esos son 1.400 millones de dólares. O sea, depende a dónde se estaba yendo, porque el precio va a variar si llega a Europa del Sur o llega a Europa del Norte. Entonces estamos hablando de demasiado dinero. Ahora, Martens, esto la gente se preguntará, ¿pero qué? A nosotros no nos afecta, no nos molesta y golpea, pero distorsiona de una manera terrible el mercado económico. Y la democracia. Y la democracia, porque ¿cómo vos competís con alguien que tiene dinero del narco en las elecciones? Más aún en estas elecciones donde son individualistas, vos tenés que votarle a la persona. Quien llega es quien tuvo mucha plata. Entonces, ese es un problema. El otro problema es no tenemos salud pública, no tenemos dinero y remedio en los hospitales. Porque no es la prioridad. Porque no es la prioridad. ¿Por qué los niños y las niñas de este país no se van a la escuela a las 8 y salen a las 3 todos alimentados, comidos? ¿Por qué no tenés transporte público decente? ¿Por qué seguimos esperando 2 horas, 3 horas transporte público? Los fines de semana no tenemos transporte público. Nuestras calles están llenas de baches. Porque no les interesa el bienestar, el interés propio. Porque en realidad tienen un sistema muy clientelar y tienen un sistema de perfecta domesticación que hace que nosotros vivamos como anestesiados. Y es un problema de gobernabilidad. Esto se ve también cuando uno va a comprar material para la construcción. O terrenos o casas. ¿Quién puede comprar una casa hoy en Asunción? ¿Y por qué hay una burbuja? Porque hay necesidad de lavar dinero y se hacen estas construcciones gigantescas y nosotros, los de a pie donde vivimos, a 2 horas del centro, porque es ahí donde se puede pagar. Pues, entonces es un problema que nos afecta a todos y todas finalmente. Entonces, el alquiler, ¿cuánto cuesta un alquiler? $1.000, $2.000. Te dice, ¿quién paga eso? Cuando el salario promedio de Paraguay son 3 millones de guaraníes. Casi todos los detenidos últimamente son detenidos en la zona del YAT, en una zona residencial, zonas VIP, zonas exclusivas. Y ese es el desafío. La Corte Suprema de Justicia tiene un programa que está empezando a trabajar, la justicia especializada en delitos económicos, anticorrupción y crimen organizado. Ahora están concursando personas que van a ejercer la magistratura, van a ser 17. Entonces, ¿va a ser suficiente eso? ¿La policía tiene capacidad? ¿El Ministerio Público tiene capacidad? O sea, ¿a cuánto es lo que le podemos alcanzar? ¿A cuántos? ¿A cuántas personas le podemos alcanzar? Porque hoy si vemos de estos grandes operativos, no tenemos más de 100 personas condenadas, cuando el movimiento económico es multimillonario y cuando para completar una carga de 3.000 kilos se necesitaron 10 vuelos de avión. Porque a lo máximo vienen 300 kilos más o menos, ¿no? O sea, esto es lo sumo. Entonces, 10 vuelos de avión no se ven. ¿No se ven eso? Entonces, esa es la gran pregunta que nos hacemos y por tanto hay una complicidad institucional directa que impide políticas públicas, que impide medidas concretas y que goce de muy buena salud y que sigan viniendo a Paraguay. No solo ya la Drangheta, no solo ya los cárteles mexicanos.
o sea, vienen de Europa del Este, vienen de Rusia. Porque es demasiado fácil es ser gran señor aquí. Y encima se mezclan con ganaderos, se mezclan con sojeros. Entonces se contamina absolutamente todo. Y eso repercute, no a la larga, repercute directamente en la calidad de vida, en las posibilidades de adquisiciones, contamina el mercado económico, contamina el mercado financiero y hace que se perpetúen estas relaciones de dependencia que tenemos. Ahora, la llegada del PCC también es un índice que tomaron en cuenta para la estadística. Porque eso nos transformó. La llegada del PCC no solo transformó el escenario penitenciario, sino que desde la penitenciaría se empezaron a gestionar otros delitos. Eso es un punto importante. Lo preocupante es hoy que el PCC también empieza a trabajar en el narcomenudeo. No estaban trabajando. Hoy sí empiezan a trabajar. Y ahí vemos cosas muy concretas. En Asunción y Central tenemos más homicidios. Cuando a nivel nacional esto está descendiendo. Pero en este lugar donde vivimos 27% de la población paraguaya, empieza a subir. ¿Por qué? Porque hay disputa entre el PCC y el clan Rotella. ¿Y qué negocio le dio allí el PCC al narcomenudeo? Y también ganar plata ya vendiendo de a poquito. O hacerle la competencia al clan Rotella. No, el PCC por naturaleza gana dinero con lo que puede. En Brasil su gran negocio es el narcomenudeo. Acá nomás ellos no estaban involucrados en ese negocio porque tenían otros. Pero como ahora hay muchos PCCs paraguayos que no son brasileños, tal vez la mayoría de los que son del PCC hoy son paraguayos y paraguayas. Entonces están viendo también esta oportunidad de negocio en las áreas metropolitanas de las capitales departamentales y de Asunción. ¿Ellos se contraponen, por ejemplo, como el clan Rotella? ¿Son así rivales o pueden trabajar juntos? No. En este momento ellos están en guerra. Recordemos que esta guerra empezó en el 2019, allá por mayo, cuando le matan a un PCC. El PCC le jura venganza al clan Rotella. Esta venganza se concreta el 19 de junio del 2019 en la cárcel de San Pedro. Con las decapitaciones. A partir de ese entonces están absolutamente declaradas en guerra. Tal vez por eso Rotella no se escape de Tacumbú, porque sabe que afuera va a tener un montón de gente que va a querer matarlo. Él está mejor en Tacumbú que afuera. Exacto. Y entonces, desde ese entonces, ellos están absolutamente en guerra. Entonces, esta disputa territorial aquí en el Departamento Central es tal vez lo que explique estas muertes que estamos teniendo en aumento por primera vez. Y encima por sicariato. Entonces, es disputa territorial, venta de mercaderías, o sea, entonces ese es un problema entonces de la gran criminalidad que también cómo afecta en el día a día. ¿Y esto cómo se ve? Se ve reflejado que nosotros ahora lanzamos una pregunta. ¿En tu barrio vos conoces a alguien que vende? Te van a decir sí o sí, no hay un barrio que se salve. Y esto es el reflejo de lo que estamos manifestando, que el PCC, Clan Rotella, están ya en el narcomenudeo. Y le podrías agregar, ¿y qué hace la policía? Los mira, los detiene, los persigue. Entonces, excelente, me encanta, ya quiero venir a tu programa que nos respondan eso. Martes, ¿cuántas veces también ya se hicieron procedimientos, pero por enésima vez esos allanamientos en lugar? Lo que pasa es que eso no tiene sentido. Por eso te digo, creo que estamos apuntando mal, atacando mal la cuestión. Porque lo que pasa es que el narcomenudeo, el pequeño vendedor es reemplazable. Exacto. O sea, hay 10 consumidores que van a tomar su lugar. Entonces lo que necesitamos para que sea efectivo es tomar a los grandes patrones, a los distribuidores y empezar a pensar en serio, por ejemplo, ¿es útil la penalización de la marihuana? Como hicieron en Estados Unidos, como hicieron en Argentina, como hicieron en Uruguay. O sea, no es más útil, no es más económico, no es más productivo que la marihuana sea legal y nos concentremos en las drogas más duras. O a todos le tenemos que meter por igual. Entonces, es como que también desviar la atención. Pensemos en eso. Vamos a concentrarnos en el narcomenudeo para que la gran criminalidad haga lo que quiera. Claro, y hago unos allanamientos ahí de la gran 7 guau con unas cuantas bolsitas de no sé cuántos gramos de... Es una vergüenza lo que la SENAT nos suele mostrar. 2.000 guaraníes, unas bolsitas, y mientras tanto somos el número 4 en el índice global de criminalidad. Mientras tanto. Por eso. Entonces, eso también es una llamada de atención para la SENAT. ¿Qué hizo? ¿De qué sirve que la SENAT haga estos procedimientos? Pero mientras tanto pasamos de no existir. O sea, ¿hacia dónde de verdad teníamos que apuntar el foco? No estamos apuntando. También, ¿cómo es que
llega 10 aviones con cocaína, después viene a Eusebio Ayala, de Eusebio Ayala viene a Villeta y nadie ve absolutamente ese movimiento nada. Inusual, ¿verdad? Porque me Claro. imagino que en el punto donde se tiene que dar la mimetización de las Y es cargas. Eusebio Ayala. Por es eso. un pueblo que no pasa. Nada, Vos llegás, la chipa. Ah, no, pero vos llegás en un pueblo, una persona desconocida y sabe que está llegando. Claro. Y por te eso- va a decir. Sí. Y eso nos habla de algo que se llama en la criminología tolerancia social e institucional. O sea, la gente dice abiertamente, por ejemplo, en algunos lugares, aquí los narcos son los que mueven la economía. O sea, los narcos existe son los una que nos resignación compran. de la No, ni sociedad, siquiera es ¿o una qué? resignación, es una necesidad de sobrevivencia. Como por ejemplo en Britescue cuando me fui y a ver la hora Zapata no lo mitad preso la doña Tijagüera y la marihuana hora Zapata en Oro Carhuetea, Zapata, me dice. Rojo Paiteda. Sí, completo vamos a ir, no dice. Entonces, ese es. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado para dar opciones en la economía lícita? Porque decía también, me viene a la cabeza, decía, nos dicen, para ir a Peñotín, mandioco, tomate, pero Me voy a vender todo, ¿verdad? mandioco, a ver, vender a 300 el kilo, marihuana, a ver, ahora no geana. Marihuana nosotros vienen y compran 30.000 el kilo de acá y vienen y llevan. Exacto. ¿Cómo vas a competir? Y además hay tolerancia social e institucional. La policía les lleva la semilla, la policía les avisa. Entonces, finalmente el desviado es el que quiere denunciar. El desviado no es esa persona que está... y esos son los dilemas criminológicos que nos presenta. ¿Quién es el desviado en Britescue? ¿Quién es el desviado? Entonces, esa es una gran pregunta. Sí. Entonces, cuando aquella operación para buscarle a Macho, ¿no? Sí. La gente empezó a movilizarse diciendo, o alemante. ¿Cuánto duró la movilización para buscarle a Macho? 3, 4 días más. ¿Y después qué? Porque los mismos comerciantes le llamaban a los políticos y decían, o aleman de la show, basta ya. Entonces, ahora, ¿qué pasó en ¿qué hay hoy en Britescue? Entonces, ¿qué hizo el Estado para intervenir? Absolutamente nada, pero... Y entonces es un show, entonces eso nos lleva a nuestro índice. Estas cosas son las que nos ubican en el punto 4. ¿Cuántas condenas tenemos? ¿Cuántas? ¿Cuántos decomisos de bienes mal habidos tenemos? Vos sabés que, doctor, por una cuestión de tiempo, ahora te agradecemos muchísimo que estés acá y la importancia de que hablemos desde esta perspectiva, ¿verdad? Porque muchas veces, como vos decís, estamos anestesiados, no pillamos en qué entorno vamos viviendo hasta que nos damos cuenta que había sido. Ahí nos estaba afectando, ¿verdad? Y eso es un aporte de la universidad pública. O sea, yo que soy investigador de la universidad pública, pobre y periférica, sigo reivindicando siempre estas investigaciones. Podemos hacerlo desde las universidades públicas, en donde tenemos planes y ojalá cada vez más tengamos más investigadoras e investigadores laborando estos tipos de temas. Bueno, y acá siempre tenemos un espacio para venir un poco a playarnos y hablar acerca de este tipo de temas. Pronto estamos sacando nuestra encuesta nacional de victimización. Eso hicimos gracias a la donación del gobierno de los Estados Unidos. Te esperamos con ese artículo. Está completito y nos muestra unos datos muy sorprendentes. Perfecto, gracias, doctor Martens. A ustedes. Ahí está. Muchas gracias. ¿Nos vamos, Ana? Programa número... ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué acá en dice? el video wall, alguito Ana nos tiene en el grupo. Dice, buenas noches, programa número 57. Me encanta el programa desde Luque. ¿Qué dice Número abajo? 57. Poler, ayer nomás los policías no podían con 2 barras el Sportivo Luqueño. Es un caos hasta donde llegan los vandálicos. Dice, nada más para acotar. Están armados, dice. Mucha inseguridad, tensión, miedo cada vez que se hace aquí en Luque. Y recordemos que las facciones, ¿verdad?, que se hacen pasar por hinchas, también están con el tema del narcomenudeo, ¿verdad? Sí, a eso se dedican. Bueno, número 57. Está... 55. 55 es. Oye, Agüe, Sí, pico. por 2. ¿Para qué pico vos, chico? Ya, Agüe. ¿Qué? Hay que ser correcto. Bueno, el jueves le vamos a decir lo que significa guape, así que les ¿Y por qué dejamos venimos con el así? compromiso para que estén prendidos. Nos vamos. Chao, chao.